1:09. Buenas noches, amigos. Me gustaría empezar este programa escuchando una historia, escuchando a una mujer. Esta noche vamos a adentrarnos en el espinoso asunto de las visiones, incluso Bueno, mientras Iker bebe un poquito de agua, vamos a dar las vías de contacto, donde desde ya hemos puesto una encuesta, el debate de la semana en Milenio 3. La pregunta es: ¿alguna vez has creído tener una alucinación? Muy pronto sabrán por qué hacemos esta pregunta. ¿Creéis haber visto algo extraño? Vamos a abrir también las vías de contacto: 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y como siempre www.cadenaser.com. Además tenemos un regalo impactante, precioso libro, el libro de oro de los magos y las brujas, escrito por Tomás Hijo, pues que ha tenido a bien enviarnos 3 ejemplares que vamos a sortear entre esas vías de contacto. Una y 11 ahora. De verdad que no era ningún efecto extraño. Sigo con la voz un poco tomada, quizás porque esta historia no debe contarse, no lo sé, ya me quedo un poco inquieto, sinceramente, amigos. Nunca me ha ocurrido y es una simple casualidad, quizá por la impresión que uno lleva dentro, sinceramente, y la impresión es viva y es auténtica. Hemos podido hablar con una mujer, os lo decía, Alicia, una de tantas mujeres, hombres, que tienen experiencias extrañas y experiencias que les persiguen durante toda la vida. Esta misma semana se ha hecho público un estudio que explicaba o intentaba asegurar que las visiones tenían que ver con áreas del cerebro dañadas, epilepsia. Se han explicado grandes visiones de la historia de esa forma. ¿Todo se puede explicar así o no? Yo os pido disculpas, intentaré que mientras estéis escuchando a Alicia mi voz vuelva a la normalidad y no sea esta cosa gutural que tengo ahora, pero de verdad que merece la pena. Manteníamos la conversación hace un par de horas y justo llegaba este caso a nosotros precisamente planificando esta historia. Vamos a hacerlo con investigadores como siempre y con científicos, porque la ciencia también tendrá que decir algo. Aunque esto es tan crudo, tan real, tan increíble, Alicia ha perdido a su hija, lo hizo hace 5 años. Su hija fue arrollada por el tren. Esto le da una dimensión a la historia tremenda, pero es que antes empezaron las visiones proféticas. Hay gente que sufre todo esto y que no puede contarlo, que nadie les cree. Esta historia de Alicia es también un poco homenaje a todas las personas que tienen estos acontecimientos. Lo asombroso como investigadores es cuando esto se conjunta con otros casos prácticamente iguales, prácticamente idénticos. Vamos a escuchar a Alicia, son apenas 10 minutos, es la mejor entrada para esta noche, y luego ahondamos en las visiones. Carmen ha hecho ya la primera pregunta, y el sondeo interesa incluso a los científicos que están aquí con nosotros. ¿Alguna vez habéis tenido una visión, una alucinación compleja? ¿Qué porcentaje dará la encuesta? El 8 de diciembre de 2005, esta madre vio cómo moría su hija. Ha tenido bien contarnos su historia, y sobre todo pedía ayuda. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil dar consuelo a alguien. Escuchad la historia y sobre todo opinad. Hola, buenas noches. Alicia, todo empieza, tú nos escribías con una visión, con una aparición. Tú tienes 14 años, ¿nos puedes ir contando, por favor? Sí, mira, yo tenía entonces 14 años, ahora tengo 47, o sea que llevo pues 33 años exactos, que desde entonces tengo las visiones. Entonces, mira, esto sucede un día, estábamos jugando pues una panda de chicos, pues bueno, pues a lo normal que se juegan, pues unos se esconden, otros te buscan y así. Entonces nosotros estábamos cerca del cementerio, estaríamos como unos 100 metros del cementerio de aquí de donde yo vivo, y yo estoy de espaldas a una nave.
Entonces yo noto como que hay algo que me hace girar la cabeza. Entonces, bueno, llega un momento en que giro la cabeza y lo que es en la esquina de la nave, pues veo, es que no sé ni cómo definirlo, bueno, veo algo que está suspendido en el aire, no está apoyado en el suelo y tiene mucha altura. Claro, para mí era muy alto, más o menos yo calcularía por las ventanas, después de muchos años que cada vez que paso de día, nunca, desde entonces no he vuelto a pasar de noche, pues más o menos me diría unos 2 metros y algo, y está todo vestido de negro. O sea, es todo negro, no tiene lo que es la fisonomía de un cuerpo humano y no tiene facciones tampoco en la cara. Lo que sí que veo es que tiene 2 ojos rojos y un sombrero de copa que yo en su día no sabía ni lo que era. ¿Está parado, Alicia? ¿Él no está hace nada? Parado. No, él está parado y nos estaba mirando al grupo de chicos que estábamos ahí. Éramos bastante, yo recuerdo que éramos como unos 10 o 12, podríamos ser. ¿Y todos lo veis al mismo tiempo? No. Yo en ese momento, cuando yo lo veo, pues claro, el susto es ladear el brazo hacia una persona que estaba al lado mío. Entonces él se gira, le ve exactamente igual que yo, y bueno, pues nuestra primera reacción es salir corriendo de allí. Pasa el tiempo, Alicia, y yo no sé si luego hay otras visiones, otras sensaciones, hasta que ocurre pues la desgracia de tu hija. ¿Ocurre algo más o no? Sí, bueno, hasta perder yo a Alicia, yo empiezo a tener visiones. Al principio como que, dejaba que esas visiones avanzaran hasta ver dónde, porque yo cuando las tenía me quedaba parada y de hecho, bueno, pues recuerdo de estar, por ejemplo, planchando y se me aparecían y llegar a quemar la ropa porque yo me quedaba parada. Entonces, yo las visiones que tengo es como una especie de ring de boxeo, o yo lo denomino una especie de ring de boxeo, es un cuadrado que tiene como unas cuerdas, y entonces hay gente que yo nunca jamás veo la cara de las personas, y es como que se están matando. Entonces yo al principio pues las empiezo a tener y tampoco, yo tampoco lo asimilaba o quería pensar que era a raíz de ver a este hombre, ¿no? Entonces siempre que me pasan, alguien que yo conozco pues fallece. Y siempre a raíz, la primera observación, esto es muy importante, siempre es la de la primera figura jugando con los niños junto al cementerio. Antes de eso nada, eso parece que inicia las visiones. Sí, yo antes de ver a este hombre jamás, nunca. Yo todo esto me sucede a raíz de verle. Pero no ha habido ninguna otra visión tan clara, digamos, no que ocurre dentro del cerebro, sino tan exterior como la de esta figura negra. ¿No ha vuelto a pasar? No. Yo no he vuelto a ver a nadie, ni he vuelto a nada parecido ni semejante. Parece que hay unas visiones todavía más intensas. Nos has hablado de unas visiones que te producen desagrado, lógico, ¿no? Es como gente matándose, algo muy violento. Esas vienen y se van, es decir, esas no estás tú viendo nada con los ojos, sino que es como una sensación, una premonición. Es algo que es tan difícil. Mira, es como que, es mi mente, es mi mente que pasa una y otra vez. Ahora es como cuando tú cierras los ojos, el recuerdo de una película, que tienes esas imágenes y las tienes ahí, entonces. Pero hay algo que cambia, Alicia, ¿no? Hay un momento en que, antes de que ocurriese la desgracia de tu hija, cambian las visiones, ¿no? Tú, por lo que nos has escrito, tenías una visión como de una pierna o algo, ¿no? Sí. Yo antes del accidente de Alicia, que además, bueno, pues salió en la prensa, Alicia tuvo un accidente de tren, el tren la succionó y bueno, la rompió los vasos femorales, no la amputó la pierna, pero la llegó a faltar muy poco y no la pudieron salvar. Entonces yo llevaba mucho tiempo, esas visiones las he tenido como 3 meses seguidos
día tras día, y entonces yo en cuanto lo notaba, pues siempre recurro a lo mismo. Si estoy sola en casa, pues es o poner la radio, o poner la tele, aparte de no soportar oír el ruido del tren cuando pasa, que encima le tengo aquí a lo de mi casa, pues él no quería que se avanzara, y veía siempre una pierna destrozada. Era la pierna completamente destrozada, y es horroroso, de verdad. Como he dicho al principio, Alicia, tú te conviertes en una persona que lucha para que no pase esto a otras personas. Yo creo que eso es muy muy importante, ¿no? Pero claro, el dolor y la tragedia pues la llevas ahí. Porque ¿qué le pasó a tu hija exactamente, si se puede contar, Alicia? Es decir, ¿fue un accidente, el tren...? Sí, Alicia fue un accidente. Pues nada, mira, no se le ocurrió otra cosa que ir con unas amigas a grabar el paso del tren a las vías. Entonces Alicia estaba cerca, estaba en un póster de catenaria, y pasó un talgo que pasan aquí a bastante velocidad, y bueno, pues estaba tan cerca que el aire del tren la trajo hacia el tren, y no sabemos si con la rueda del tren o al desplazarla con algo, pues la cogió la pierna, y tenía una herida brutal, de más de 20 centímetros en la pierna, y la seccionó todos los vasos femorales. Entonces, bueno, el tema de Alicia es largo y tendido, la ambulancia tardó muchísimo en llegar, y nada, Alicia murió desangrada. Cuando llegaron aquí, pues no pudieron hacer nada por ella. ¿Las visiones de la pierna, Alicia, continuaron después de la muerte de tu hija? No las he vuelto a tener. Alicia falleció en el 2005, el 8 de diciembre, y me han desaparecido. Esas me han desaparecido. Cuando es alguien, la última que he tenido, pues vuelve a retomar otra vez la historia del ring ese de boxeo, que yo les denomino ring de boxeo porque es un cuadrado que tiene, pues como los rines de boxeo tienen cuerdas, y es la misma visión. Lo que pasa es que no dejo que continúen porque es que no lo aguanto. Y Alicia, ahora que se escucha mucha gente, claro, podemos abordar este asunto desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Muchas personas, desde el punto de vista científico, tienen que acudir a que son visiones que ocurren por algo. Las personas que creen que hay algo más allá, y yo estoy bastante de acuerdo, creen que hay determinadas personas que tienen una especie de don, que a veces cuando se sufre es más maldición que don, ¿no? De ver algo más, de premonizar algo más. Pero ahora que nos van a escuchar, y nos van a escuchar científicos, y nos va a escuchar sobre todo la gente normal y corriente que le pasa, ¿tú qué quieres exactamente, Alicia? Es decir, ¿quieres que todo esto no vuelva a ocurrirte, no? Era un poco tu llamada, y quiero trasladar ahora al público también, ¿no? ¿Qué forma hay de que esto se pase, no? Sí, yo no lo considero un don, o sea, para nada. Lo considero más bien un karma, una desgracia, tener esto, porque no es nada fácil. Si yo conozco gente que ojalá yo supiera, no sé, o que pasaran cosas felices, ¿sabes? Pero es que ese no es mi caso. Entonces, yo quizá el acudir a vosotros es que esto me desaparezca. Sé que no va a ser fácil. ¿Qué forma puede haber de que eso no vuelva a ocurrir, no? Sí, que esto me desapareciera de una vez por todas, porque de verdad que no es fácil de seguir. Para mí sería un comienzo de pues eso, de quitarme este miedo que tengo. Es que vivo con miedo. O sea, yo el día que, no sé, te cuento un detalle, mismamente yo el tender por la ropa por la noche, pues no lo hago porque es que tengo la sensación de que veas ahí a la ventana y es que me lo voy a encontrar. Tienes muy presente la visión aquella, aunque ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pues vamos, es que es como que, pues eso, como que le veo ahora. Alicia, pues vamos a intentar que primero, hay personas que le ha pasado lo mismo, también saber si ellos han podido superarlo, y por otro lado, yo te invito a que con especialistas, tanto del punto de vista más científico como del punto de vista de lo sensitivo, que a veces el resultado, siendo serio, claro, puede ser muy interesante, pues podamos ver, ¿no? Si podemos darte un poco de alivio, que es difícil en estos casos. Un abrazo muy fuerte, Alicia. Nada, a vosotros, y muchísimas gracias.
Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. En el año de 1977, en Santovenia, provincia de Valladolid, ocurre este suceso, y ahí estaba Alicia, con su testimonio. La sorpresa viene cuando, revisando nuestros archivos, comprobamos que hay otros casos, lo vais a escuchar, con la descripción idéntica de esta visión. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Voy a ver si la voz me da tiempo y fuerzas para acabar estas 3 horas. Si no, estoy bien flanqueado, desde luego, por mis compañeros. Y tenemos con nosotros, y como siempre es un honor, a Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva, Instituto Carlos III, perteneciente a la Complutense. Esta vez lo he dicho bien, ¿verdad, sí, Manuel? Gracias por estar aquí, como siempre, para ilustrarnos. Gracias a ti por haberme invitado. ¿Cuál puede ser para un científico la primera reacción ante esto, ¿no? Primero esa descripción tan absurda, compartida con otros niños al parecer, y que luego se repite constantemente y llega a atormentar la vida de una persona. Hay una visión inicial que ella ve fuera de su mente, que está ahí, y luego lo que ocurre con la desgracia, ¿no? ¿Qué son estas visiones? Hombre, los científicos siempre tenemos la tendencia de ser muy escépticos con muchas cosas. Quiero decir, si se puede explicar todo lo que hemos oído de alguna manera, digamos así, razonable, siempre es lo que se prefiere, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos ahí que tratar, pues por ejemplo, esas visiones que dice esta mujer que veía de una pierna antes del accidente de su hija. ¿Realmente las veía antes del accidente o es una cosa que a posteriori ella piensa que las veía, ¿no? El cerebro puede incluso intercambiar los tiempos, es decir, que nosotros pensemos que algo ha ocurrido antes o después. Exactamente, puede perfectamente. Una desorientación en el tiempo es fácil. De hecho, toda nuestra memoria es siempre una reconstrucción, y en esa reconstrucción que hacemos de todos nuestros recuerdos siempre hay muchos elementos que se contaminan, que contaminan nuestros recuerdos. Es decir, cuando nosotros recordamos algo, no recordamos nunca la escena o el acontecimiento de manera exacta, sino que siempre metemos algo, contribuimos con algo de sucesos o acontecimientos que han ocurrido después. Y en este caso es fácil, puesto que esta mujer está pues como angustiada, vive una vida pues bastante angustiada, y con el accidente pues podría ser fácil que ella pensara que había visto esta pierna. No quiere decir que sea el caso, pero es lo primero que pensaría un científico. Y 30 años antes, Manuel, observa algo en plena noche. Hablaba de nave, tengo que aclarar que no es nave extraterrestre, cuidado, era nave de construcción, nave junto al cementerio, era un lugar, y aparece ese individuo que no toca el suelo, que tiene ese extraño sombrero de copa que lo hace entre medio absurdo o medio auténtico por el marchamo del absurdo, precisamente. Por ejemplo, a esas edades, pongámonos en el punto de vista ultracientífico para aprender un poco. No es que queramos verlo así o no, sino que sepamos un poco. ¿El cerebro puede tener visiones de esa complejidad a cortas edades? ¿Por qué? En principio, bueno, yo no sé cuál sería la razón en este caso, pero sí podría ser, por ejemplo, un pequeño foco epiléptico en zonas temporales o visuales. Hay que tener en cuenta que en el cerebro está toda la realidad. Todo lo que sabemos sobre el mundo está en el cerebro, y de hecho cuando percibimos, lo que hacemos no es recibir del mundo, sino reconstruir lo que recibimos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tú ten en cuenta, por ejemplo, que en experimentos de los años 50 realizados por el profesor Penfield, cuando se estimulaba el cerebro con unos pequeños electrodos, la gente escuchaba melodías enteras. Todos esos recuerdos están ahí almacenados. Basta con estimular una serie de neuronas que activan toda esa red que tiene que ver con el recuerdo para traer escenas complejas. Y esto puede ocurrir también con las escenas visuales. Se pueden reconstruir o construir por parte del propio cerebro escenas muy complejas y sin ningún problema. Digamos que sería explicable. Un pequeño foco epiléptico que sobreactiva cierta zona y tendríamos una explicación. De hecho, este caso podría ser de los que son bastante comunes, de tener estas alucinaciones visuales y además persistentes, que eso también es una pista que me da a mí, esta persistencia de las alucinaciones, y además el que sean visuales me da más la clave de que pudiera ser un pequeño foco epiléptico. Si lo es o no, se puede comprobar, si lo es decir, yo puedo coger a esta persona, meterla en una máquina de electroencefalografía y saber si tiene un foco epiléptico. Si se descarta esto, habría que buscar otras causas. Pues mira, Alicia nos pedía ayuda, y una forma de ayudarle de alguna manera es también
con un científico del prestigio de Manuel, una prueba científica, es decir, ver si en ese cerebro, en las coordenadas que podemos medir, hay algún tipo de anomalía o no. Sería una primera visión. Santi, Javier, Carmen, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo creo que esta noche navegamos en esa frontera difícil, muy difícil, que separa los fenómenos o las visiones paranormales, digamos, de los problemas psiquiátricos o del mundo interior de nuestra mente. Siempre ha sido así, ha sido realmente muy difícil diagnosticar desde la noche de los tiempos quién tenía algún problema de índole cerebral o quién estaba teniendo una percepción que iba más allá de nuestros sentidos, y eso hace que este problema sea muy difícil de tratar y hay que hacerlo con mucho cuidado. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer en pleno siglo XXI es someternos quizá a uno de estos escáneres cerebrales y ver si hay algún tipo de problema fisiológico que pueda explicar esto. Y sobre eso hay corrientes, además, en estos últimos años de todo tipo. Un colega de nuestro invitado, de Manuel, pero en este caso canadiense, del que hablaremos seguro esta noche varias veces, que es Michael Persinger, que es un neurocientífico que ha trabajado mucho en el estímulo del lóbulo temporal izquierdo del cerebro, ha logrado inducir en cerebros sanos, simplemente con descargas de campos electromagnéticos, este tipo de visiones. Y además con características muy peculiares. Por ejemplo, el hecho de sentir una presencia, como Alicia, eso se ha inducido artificialmente con esos campos electromagnéticos, con un casco especial. Exacto. Que este hombre llamaba el casco de Dios, porque era capaz de crear ese tipo de sensaciones místicas. O el inducir, por ejemplo, la sensación de ingravidez, de estar como levitando. Aunque en este caso, Javier, parece que la visión era muy rotunda, ¿eh? No era sentirla, sino la visión primera, la que parece que abre la caja de Pandora. Antes de escuchar a Santi y a Carmen, una cosa que es importante. Yo prometía que ante lo absurdo de la visión que ve Alicia, que para ella cambia su vida, a partir de ese instante abre algo en su interior. Nosotros en el año 2004, ¿tú te acordarás, Carmen, de esto? Recibíamos la llamada, en una noche que hablábamos de encuentros en la carretera, del hijo de un policía, y una visión. Quiero, por favor, Santi, muy atento, Manuel, muy atentos, para que veáis a veces, y no es el único, en las Urdes, el duende en Tiznao, mítico de las leyendas de allí, desde el siglo XVII y XVIII, se representa exactamente, ojo, sombrero, negrura, como ha hecho Alicia en ese pueblo de Valladolid, que lo ve con otros niños, por cierto. Y hay que decir que uno de los niños, la familia le pidió, por favor, que no comentase nada, que es que solo puedes ganarte problemas, ¿no? Pero había más testigos, claro, 2 más. Claro, pero aquí estamos hablando de cosas que quizá hay que separar. Es decir, una cosa es una visión de una persona, y en cuestiones como el duende en Tiznao estamos hablando de visiones de colectivos de personas. Y aquí, en el primer caso, claro, de Alicia también hay más niños, ¿no? Hay gente que lo está viendo, pero que luego callan, tienen miedo. Escuchad, por favor, porque después de haber asistido, ¿no?, a esta visión de Alicia y su drama, y ojalá podamos ayudarla en representación de mucha gente que le pasa, ¿no?, y que no sabe dónde acudir. Esto ocurrió en el 2004. Escuchad, porque no hay que añadir más palabras. Ella, como cada día, iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, y una noche viniendo, una noche fría y lluviosa, pasando el pueblo de Mirabel, llegando a esa curva, pues vio lo que le pareció un hombre todo vestido de negro y con un sombrero también, y parado mirando fijamente hacia la carretera, justo en el arcén, y mirándola a ella fijamente. Y bueno, esto volvió a ocurrir otra vez al día siguiente, y al siguiente día otra vez. Lo que pasa que ella llegó a casa muy asustada al tercer día, que estaba llorando, angustiada, con mucho miedo, que ya la había visto más veces, allí lloviendo y ahí parados, mirando. Y nada, cogió mi padre, que es policía, y fueron otra vez al sitio, pero allí no había nada, no había nadie ni nada. También me dijo que tenía unos ojos grandes y que estaba allí quieto, lloviendo, un frío que hacía, y que la miraba, al pasar la miraba, y claro, pues ella muy asustada y eso, y muy preocupada. Y aquel día pues llegó, dijo eso, y cogieron el coche corriendo y fueron al sitio, pero nada, no había nada. Preguntaron por el pueblo, que si alguien conocía, le contaron cómo era más o menos, pero nadie sabía nada. Y la casualidad es que justo 2 días antes de verlo se había suicidado
una persona que se había tirado desde lo alto de las ruinas del castillo. Santi. Pues la verdad es que lo que estamos oyendo, y sobre todo cómo lo vamos a abordar esta noche, creo que es el camino que a día de hoy están siguiendo muchos científicos, que como Manuel hacen la distinción de que la ciencia es un sistema de conocimiento susceptible de estudiarlo todo, y solamente la cortedad de algunas personas pues termina determinando qué se puede y qué no se puede estudiar. Y realmente sobre este tipo de cosas se están haciendo incluso grandes avances, no solamente de la naturaleza de muchas de estas visiones, sino incluso de qué condiciones las pueden llegar a disparar. En 1998, un científico de la Universidad de Coventry, Vic Tandy, estaba tranquilamente trabajando en su laboratorio cuando tuvo una sensación extraña. El vello se le erizó, empezó a hiperventilar, a sudar copiosamente, a sentirse vigilado, hasta que por la visión periférica de su ojo izquierdo empezó a ver una sombra de algo o alguien que le miraba muy atentamente. Imagínate, estaba trabajando de noche, era un laboratorio absolutamente solitario. El hombre se asustó, pero reunió suficiente valor para mirar de frente a aquel ser y automáticamente el ser desapareció. Vic Tandy es un científico de los pies a la cabeza. No paró hasta descubrir cuáles eran las condiciones que habían provocado que sucediese eso. Y descubrió, gracias al pequeño movimiento de las hojas de un cuaderno, que había un ventilador de un tamaño importante, que además hacía de extractor de humos, en el laboratorio funcionando. Y gracias a una serie de mediciones consiguió hacer un importante artículo que se publicó en varias revistas científicas sobre hasta qué punto los infrasonidos, sonidos de frecuencias muy bajas que no somos capaces de detectar, son potencialmente alteradores de nuestra percepción y de nuestros estados mentales. Es decir, esos infrasonidos pueden provocarnos estados alterados de conciencia y hacernos ver cosas que o bien no están o bien pertenecen a otro ámbito que el que normalmente vemos. Por cierto, ¿cómo va la encuesta, Carmen? Vamos a ver cómo va la encuesta. La pregunta era, ¿alguna vez has creído tener una alucinación? No, 52,1%, sí, 47,9%. Está ahí, está muy igualado, ¿eh? Manuel, ¿qué opinas de estos datos? No sé, que son muchos. Muchos con visiones, que creen haber tenido visiones. ¿Puede ser algo más habitual y que se oculta, queda soterrado precisamente porque ¿a quién se lo vas a contar? Y que no te llamen loco, ¿no? Sí, yo pienso que algo de eso hay, claro. ¿Se pueden ver cosas sin estar loco? ¿Sin estar dañado cerebralmente? Sin estar dañado, si consideramos, por ejemplo, la epilepsia estar dañado, claro. Que, por cierto, se me ha olvidado mencionar, epilepsia no quiere decir que siempre se tengan convulsiones. Hay muchos focos epilépticos, como puede ser el caso de esta mujer que hemos oído antes, que sencillamente se excita, se sobreexcita una parte del cerebro, pero no hay convulsiones. Lo que hay son visiones o audiciones. ¿Qué sería, Manuel, un grado menor a esas convulsiones? ¿Un estado menor, digamos, de intensidad? Sí, se puede decir que es un grado menor y también, sobre todo, es importante la zona del cerebro donde ocurre. Si es una zona que es más bien visual, se suele quedar circunscrita en esa parte, o también si es auditiva. Digamos que hay distintos grados, igual que los hay, por ejemplo, en los niños, lo que llaman el petit mal, que se quedan como oídos. Y eso es un ataque epiléptico, se quedan como... Y de hecho es una de las cosas que hay que descartar antes de pensar en otra sintomatología, ¿no? Es decir, que lo que es la epilepsia, digamos, lo que lo define es como que hay una sobreexcitación de cierta parte del cerebro focal, además, lo que es un foco pequeño, y eso puede causar muchos síntomas. Cuando es muy exagerado, va de un lado a otro del cerebro, es cuando causa las convulsiones. ¿Y habría alguna explicación, que es lo que la mayoría del público, imagino, de nuestros oyentes, estés preguntando ahora mismo, para que personas tan diferentes en momentos clave y como algo exterior a ellos vean la misma figura prácticamente, o el mismo arquetipo, como diría Jung, o el mismo elemento, esa oscuridad? ¿Eso qué es? Repetimos, desde el punto de vista de la ciencia, porque nos interesa, ¿qué puede ser eso? ¿Que el cerebro conforma un puzzle con nuestros terrores
que están ahí casi en lo genético. Hombre, hay una serie de cosas, ¿no? Digamos, el cerebro de todos los seres humanos es el mismo, básicamente, ¿no? Entonces es lógico que tenga unos ciertos arquetipos, es decir, que haya ciertas cosas pues que sean comunes, sobre todo para una cierta cultura. También es verdad que muchos de los testimonios que hemos visto son de la misma cultura y pueden ser, pues yo que sé, retazos de la infancia o de cosas que hayan oído. Por ejemplo, lo más seguro es que en niños que vivan en, yo que sé, en tribus salvajes, salvajes no es un término correcto, pues quizá alucinen más con animales, sus miedos sean más los animales o los lobos en otros sitios. Hay ciertos arquetipos, pero que también están muy influidos por la cultura. Entonces lo de un personaje vestido de negro con unos ojos luminosos y demás, pues ¿por qué no? Es algo que quizás se haya oído bastante en la infancia, pudiera ser una explicación. Un ejemplo de fantasma, de la muerte. Sí, pero es muy absurdo, porque son muchos los testimonios además de personas que identifican la misma figura, un personaje vestido de negro con el sombrero de copa, a veces lleva un maletín, a veces no lleva maletín. La mayoría de las ocasiones suelen ser encuentros en la carretera, sí. Encuentros que en el arcén, al pasar con el coche, parece que ven esa figura que está parada y que los observa, pero siempre con la misma tipología. No ven el rostro, no ven las manos, no ven los pies. No pisan el suelo. Hay otra cosa que es inexplicable también y que deberíamos también poner sobre la mesa, y es que muchas de estas apariciones, al menos las que estamos comentando aquí esta noche, y sobre todo la de Alicia, que lo ha dejado muy claro, traen presagios de muerte. Es decir, hay como un componente premonitorio, es decir, Alicia ve algo y inmediatamente sucede una desgracia a alguien cercano, ella lo ha comentado en ese sentido, y eso sí que es en principio inexplicable. Es como si el cerebro percibiera de alguna manera la existencia de la muerte, ¿no? Y claro, esto es un asunto muy controvertido al que la ciencia desde luego no ha podido encontrar. Aunque eso es un poco como he dicho antes, habría que ver si realmente la visión de la pierna, que es la premonitoria, la tenía antes, si hubiera algún testimonio por escrito de ello, alguna constancia de antes de haber ocurrido el accidente. Sería un buen elemento, ¿no? Sería un elemento crucial, digamos, porque a posteriori siempre es muy difícil. El testimonio de Alicia es 3 meses antes de que su hija, de esa forma tan terrible como ha contado, ¿no?, se desangre en la vía del tren, pues ella observa la pierna, y además es la pierna. Lo que dice Manuel, yo creo que también tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, saber si eso en qué... Claro, tenemos las apariciones, por ejemplo, de Point Pleasant en los Estados Unidos, del Mothman, ¿no?, del hombre polilla, que entraría dentro de esta categoría de apariciones. Sí, pero que el dibujo es casi lo mismo, prácticamente. Que el dibujo es casi lo mismo, y sí que es premonitorio de una desgracia, que es el hundimiento del puente de Point Pleasant en la noche de Navidad, donde mueren tantas personas. Y no solo eso, Javier, sino que en España tú y yo hemos... Y esto salió en la prensa, es decir, que hemos entrevistado a personas que luego, después de estas visiones, esto sí que es extraño, ¿no? Y yo creo que Javier y yo lo hemos recordado en alguna ocasión. Tú en la provincia de Guadalajara, en la zona de Yebra, y yo en la zona de Las Urdes, Vegas de Coria, personas que observan prácticamente lo mismo y que luego tienen un arrebato tremendo criminal y acaban con la vida de su hermano, en el caso de Vegas de Coria, y en el de Yebra no recuerdo bien a quién era, quizá también un hermano, a un familiar. Claro, la gran pregunta es, ¿lo que vieron les motivó a ello? ¿O ya residía en su cerebro algún tipo de dolencia que luego estalló, ¿no? Es un debate tremendo. Pero últimamente, sobre todo a raíz de los hallazgos médicos, de las visiones de un hombre muy célebre, como fue Chopin, pues se ha hablado del lóbulo temporal de nuevo. Ese término, yo creo que también tan fantástico para los que no sabemos del cerebro, donde parece que se guardan muchas cosas, ¿no? Investigadores, ahora conoceremos un poco más, como Persinger, que lo estimularon para ver qué ocurría. Cuando vamos a alguna definición concreta de lo que puede pasar cuando se estimula o se daña el lóbulo temporal, nos encontramos con cosas como estas. Los lóbulos temporales procesan los hechos inmediatos en memoria reciente y memoria remota. Hacen que puedan ser interpretados los sonidos y las imágenes, almacenan los hechos en forma de memoria y evocan los ya memorizados, y generan las vías emocionales. Una lesión en el lóbulo temporal derecho tiende a afectar a la memoria de los sonidos y de las formas. Una lesión en el lóbulo temporal izquierdo interfiere de manera drástica con la comprensión del lenguaje, y es típico que impida que la persona se exprese a través del mismo. Las personas con una lesión en el lóbulo temporal derecho no dominante pueden experimentar cambios de personalidad, como pérdida de sentido del humor, un grado inusual de religiosidad, obsesiones y pérdida de la libido. ¿Dónde está, Manuel, el lóbulo temporal? Para que todo el mundo lo localicemos en nuestro propio cráneo, ¿no?
El lóbulo temporal se encuentra, digamos, detrás de nuestros oídos, un poco por encima de ellos, ¿no? En los dos lados. Tenemos 2 lóbulos temporales, como tenemos 2 de cada lóbulo. Y es una pieza muy importante de nuestro cerebro, igual que hasta hace poco se pensaba que era el lóbulo frontal lo que nos hacía más humanos, lo que nos hacía más especiales. El lóbulo temporal se está viendo últimamente que tiene muchísima importancia. Contiene dentro de él 2 piezas muy importantes de nuestro cerebro, una que es el hipocampo y otra que es la amígdala. El hipocampo es una especie de apéndice, como el hipocampo significa caballo de mar en latín. Entonces tiene una especie de forma de caballito de mar, y la amígdala es almendra en latín, entonces es como una pequeñita almendra que también tenemos delante del hipocampo. Los 2 son partes del sistema límbico, son partes del sistema de las emociones del cerebro. Digamos, toda percepción que nos llega al cerebro se le da calor, se le da sentido emocional gracias a la amígdala y al hipocampo. Y además el hipocampo es el que se encarga de memorizar toda la información, de estar repasando, sin que seamos conscientes de ello, durante meses, días, meses e incluso años, todo aquello que vamos a memorizar. El hipocampo tiene esa función tan importante. ¿Y por qué se culpa esta parte del cerebro, por ejemplo, de las visiones, de los aparecidos, de los fantasmas, de las luces incluso que transforman la vida? Se ha hablado de San Pablo y de muchísimos personajes importantes de la historia que cambian la historia con apariciones. ¿Por qué en el lóbulo temporal? El lóbulo temporal, además de estas 2 piezas de lo que es el hipocampo y la amígdala, es que contiene en lo que lo rodea, lo que es ya el propio lóbulo visto desde fuera, contiene toda la información visual compleja. Es decir, lo que sabemos para identificar a las personas. Es decir, yo la cara tuya, por ejemplo, la tengo en mi lóbulo temporal y te reconozco porque activo esa parte. Está ahí guardada, pum, y el cerebro la vuelve a rescatar. Está ahí guardada. Es decir, mientras que, por ejemplo, el lóbulo occipital va reconociendo partes, pues los ojos, la nariz por aquí y tal, luego se va juntando todo, y quien reconoce que la cara que estoy viendo es la tuya y no la de otra persona es el lóbulo temporal. Ahora mismo estamos viendo el típico programa de escaneo, pum, y llega esa cara y eso está dentro de nuestro lóbulo temporal. Entonces, todos los recuerdos visuales, el ser humano es un ser muy visual, todos los recuerdos visuales de escenas y de acontecimientos y de personas, todo lo que sabemos está en el lóbulo temporal, y además el hipocampo se encarga de guardarlo y la amígdala de darle calor. Entonces está ahí lo más importante. Bueno, y cualquier alteración de eso, ¿perdón? Cualquier alteración de esa zona genera cosas. Genera muchas cosas. Sobre todo, muchos de los experimentos que hace Michael Pessinger tienen mucho que ver con la amígdala y con el hipocampo, esas 2 zonas del cerebro emocional. Precisamente al ocasionar emociones intensas, las visiones que se generan no es porque se originen en esas 2 zonas, sino en lo que les rodea, en el lóbulo temporal en sí, es decir, en las partes donde se guardan estas visiones. Entonces se generan emociones intensas y con ellas las visiones que las acompañan. Visiones que han cambiado la historia. Chopin es el último caso, el último expediente X. Carmen ha hablado con un doctor que ha puesto una teoría sobre la mesa y ha tenido un eco mundial en estos días. Hemos podido hablar con él y se lo agradecemos. ¿Pero qué contaba Chopin? Pues contaba cosas, apariciones, en Mallorca, por ejemplo, como estas. Una extraña aventura me ocurrió mientras yo estaba tocando mi sonata bemol para algunos amigos. Yo había tocado el scherzo allegro más o menos bien y estaba a punto de tocar el de marzo, cuando, de repente, vi salir de mi piano esas malditas criaturas que se me habían aparecido en una noche lúgubre en la Cartuja. Tuve que dejar por un tiempo la música para recuperarme. Parece que como otros grandes genios, quizá genialidad, sensibilidad artística y visiones anden cerca, estuvo atormentado por visiones complejas que él aseguraba que formaban parte de la realidad. Esta semana Chopin, Carmen, ha sido noticia médica. Noticia médica porque Manuel Vázquez Caruncho, que es médico en el complejo hospitalario Xeral-Cal de Lugo, es un melómano, así nos lo contaba, y nos decía que empezó a interesarse por la biografía de este gran compositor. Y entonces se dio cuenta de que había cosas extrañas en esas visiones, cosas que le llevaron a pensar que sufría una enfermedad. Él nos lo contaba, Iker, si quieres escuchamos por qué tenía esos brotes de alucinaciones. Chopin tenía brotes de alucinaciones que duraban unos pocos minutos, o sea, eran unos brotes paroxísticos,
y que estaba totalmente desconectado de la realidad cuando los tenía. Esto es bastante típico de un cuadro convulsivo y por los síntomas que padecía, la localización, que más apunta a ellos sería el lóbulo temporal. Hemos puesto antes un fragmento de una visión que le atormentaba continuamente, pero ¿qué visiones solía tener? ¿Eran parecidas o, por el contrario, algunas eran más terribles que otras? Él tenía varios tipos de alucinaciones. Por ejemplo, en varias ocasiones lo encontraron totalmente absorto, desconectado de su alrededor, tocando el piano, y muy pálido, aunque Chopin estaba pálido habitualmente, con el pelo erizado, y al recobrarse él tardaba todavía un rato en saber en dónde estaba y generalmente daba un grito. Otras veces, por ejemplo, en una carta describió que veía unos seres, él los describía como unas malditas criaturas que salían del piano. En otras ocasiones se vio a él mismo muerto, vio a su padre muerto, a un amigo muerto que lo agarraba, etcétera. La muerte que tan pronto se llevó a Chopin estaba continuamente rondando por su cabeza. ¿Podía ser que estuviera obsesionado con la muerte? ¿Podía ser la epilepsia la que le llevara a esa obsesión? Pues es posible, él estaba totalmente obsesionado con la muerte. De todas maneras, tuvo una experiencia muy mala cuando su hermana Emilia se murió con apenas 14 años. Y eso lo había dejado muy impresionado. Y en cualquier caso, muchos de los cuadros alucinatorios que tuvo tenían relación de alguna manera con la muerte. Entonces, probablemente estas dos circunstancias tuvieran algún tipo, tuvieran algo que ver en su obsesión con la muerte. En nuestro país, en Mallorca concretamente, que además esta misma semana ha habido también mucha polémica por esa celda en la que estuvo, no estuvo. Al parecer el piano que dicen que tocaba Chopin en Mallorca no lo pudo tocar porque ese piano es de mediados del siglo XIX. Chopin muere bastante antes y no estuvo en esa celda, estuvo en una que está al lado con su familia pasando unos meses en Mallorca. Durante esos meses en Mallorca él tiene una de esas alucinaciones más terribles y además hace después una composición que tiene que ver con ello. Nos lo cuenta el doctor Manuel Vázquez. En Mallorca describía eso, que veía fantasmas por todos lados, pero ahí tuvo un episodio alucinatorio muy famoso, que fue el que se relaciona con la composición del preludio en La gota de agua, en el que George Sand había salido con sus hijos a dar un paseo, era un día muy lluvioso, y él se encontraba muerto. Él decía que estaba muerto en un lago y que le estaba cayendo una gota de agua en el pecho. Entonces, precisamente por esta gota repetitiva se relacionó el preludio Gota de agua, porque tiene así unas armonías muy repetitivas, ¿no? Mucha gente puede pensar, como ha ocurrido con otros grandes genios, que esas composiciones, esas visiones, composiciones magníficas que hacían ocasiones drogado, como mucha gente dice, de algunos pintores, de algunos músicos. Pues se lo teníamos que preguntar al doctor. ¿Tiene que ver el opio o el láudano que tomaba Chopin con alguna de esas alucinaciones? No, además Chopin empezó a tomar opio relativamente tarde en su vida y ya tenía síntomas antes de tomar el opio. Interesantísimo, además, amabilísimo el doctor. ¿Cuántas veces se achaca siempre a lo primero, a que Edgar Allan Poe tomaba, que evidentemente tomaban muchos de estos artistas, pero es verdad que desde tiempo atrás se veían atenazados por la presencia de lo sobrenatural, de las visiones que, importante Manuel, no se distinguen del entorno. Muchos de estos genios, y hay una lista extensísima, casi todos los más geniales, también es curioso, más sensibles, hablan de visiones que les atormentan como si fueran parte de la realidad. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Hay cierta conexión entre alma sensible y que ve algo más, también dentro del cerebro a nivel físico? No necesariamente, pero sí es verdad que con bastante frecuencia hay mucha relación entre cerebros alterados, digámoslo así, y creatividad.
y capacidad para muchas cosas. Hay muchos genios que efectivamente tenían quizás estos pequeños focos epilépticos. En este caso, en el de Chopin, por lo que he estado escuchando, además, yo localizaría el foco epiléptico en torno a o dentro de la amígdala izquierda, porque curiosamente, igual que mencionaba antes Javier, los experimentos de Persinger, que a mí es que son muy fascinantes, ciertamente. Lo son, desde luego. Hay mucha diferencia entre un hemisferio y otro. No es lo mismo estimular el izquierdo que el derecho, y las de Chopin son alucinaciones muy tenebrosas. Él tenía miedo de ellas. Es decir, como que le asustaban, le angustiaban esas alucinaciones sobre la muerte y demás. Y eso es típico de la estimulación del hemisferio izquierdo. Cuando se estimula el derecho, la amígdala o el hipocampo del hemisferio derecho, las visiones son más de paz y de totalidad con el universo. Lo que acabo de decir me pone los pelos de punta, ¿eh? Bueno, es que es así. Vertientes completamente distintas. Claro, piensa que hace unos años, en el año 96, si mal no recuerdo, el doctor Esteban García Albea, que es trabajaba entonces para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, era jefe del servicio de neurología, publicó un libro que se titulaba Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica, donde vinculaba muchas de sus descripciones literarias sobre lo que a ella le pasaba durante sus éxtasis místicos, durante sus trances místicos, con esa experiencia positiva, en este caso casi la contraria de Chopin, de ver una luz, de sentir una parálisis en el cuerpo, que era casi la continuación natural de aquello, y después el episodio, digamos, de la visión. Esa epilepsia ya está conceptuada, tiene un nombre también muy literario, es la epilepsia estática o de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky tuvo muchas de esas visiones positivas y las plasmó, se las adjudicó al protagonista de una de sus novelas más famosas, que fue El idiota. Vamos a hacer una cosa. Por supuesto que aquí es la visión científica con nuestro querido amigo Manuel Martín Loeches, que es uno de los que más sabe del cerebro de este país, sin duda alguna. Pero no quiere decir que estemos de acuerdo ni no de acuerdo. Incluso el público tendrá su propia opinión. ¿Hay una realidad ajena a todo esto, fuera del cerebro? Podemos pensar perfectamente que sí. Y habrá quien piense que en absoluto. A mí me parece igual de misteriosa. Ambas posibilidades me parecen igual de maravillosas, ¿no? Pero eso de que ciertas áreas del cerebro generen visiones de paz y otras tenebrosas y tremendas, hay un lenguaje del que tenemos que aprender. Yo os propongo una cosa. Vamos a escuchar a los amigos que han escrito, porque la encuesta nos ha inquietado, y después sabremos a fondo algo más de esos experimentos que califican tanto Javier como Santiago como Manuel Martín Loeches de apasionantes. ¿A qué se ha llegado? ¿Qué ha pasado con Persinger? ¿Ha experimentado sobre el miedo? ¿Ha forzado las máquinas con el lóbulo temporal? Vamos a saberlo todo a la vuelta, pero ¿qué decís vosotros? Pues vamos con los mensajes. Rosa nos decía: hola, buenas noches a todos. Yo también creo en las visiones, pero muchas veces no parecen visiones. A veces presiento que me observan y veo como figuras de humo por mi pasillo. Eso de presentir que lo observan es lo que habéis descrito también, que había alcanzado Persinger con sus experimentos, ¿no? Sí, y Weissman, que ya lo contaremos en las catacumbas de Edimburgo. Patricio nos decía que él solo recuerda haber tenido una alucinación en su vida estando plenamente consciente. Sufre una cosa que se llama parálisis del sueño y al intentar despertar tengo alucinaciones a veces. Mucha gente nos escribe que tiene parálisis del sueño. A la vuelta le vamos a preguntar a Manuel qué se sabe hoy de esa parálisis del sueño, la sensación de rigidez cuando ocurren estas visiones, porque esto sí que es una de las cuestiones que de verdad yo en los últimos años he visto que afectan a muchísimos oyentes. Yo he tenido y tengo todavía que me coge mi hermano y me empuja cuando tengo peligro. El otro día con un coche que pudo atropellarme. Hola, me llamo Dani, muchas veces he tenido visiones y a los pocos días sucedía, por ejemplo, soñaba que un amigo se caía y a los pocos días, pues sucedía. El cerebro es una parte compleja del cuerpo humano, nos dicen, estremecedora la experiencia de Alicia, nos comentaba José. Creo que las visiones son avisos de seres que nos protegen y nos avisan. A mí me ha pasado con una voz que me despierta avisándome de algunas situaciones, nos comentaba María desde Barcelona. Otra cosa en la saca para nuestro amigo Manuel a la vuelta. ¿Qué pasa con las alucinaciones auditivas? Que a veces dicen nuestro nombre, que a veces dicen algo en mitad de la noche. ¿Hay explicación o no?
Yo soñaba muchas noches que veía cómo se estrellaban aviones y me despertaba muy sofocado y angustiado. A las 2 semanas pasó lo del 11S. Desde entonces no he vuelto a soñar más ni a tener esa pesadilla, nos comentaba Francisco. La parálisis del sueño tiene una explicación científica. Lo curioso es que en ese estado los afectados tienden a ver visiones similares. ¿Compartimos una imaginación colectiva?, se pregunta Alexis. María dice: creo que alguien nos avisa desde el futuro sobre ciertos acontecimientos. La cuestión del tiempo no está aún bien estudiada. Martín: yo tuve una visión de un niño que me dio auténtico pavor, aunque creo que él me estaba pidiendo ayuda. Kete nos dice: hace años de un volantazo al entrar en una curva, no sé por qué lo hice, pero eso me salvó la vida. El coche que venía por la otra vía se pasó a mi carril cuando llegué a su altura. Como siempre, cuando hacemos estas noches del cerebro, ya clásicas, noches del cerebro y del misterio, dentro o fuera del cerebro, eso quizá nunca lo sepamos, hay un eco impresionante, porque la gente rompe el sello del hermetismo y cuenta sus experiencias. A la vuelta, esos experimentos científicos, a dónde están llegando, esas alucinaciones, la parálisis del sueño, y también viajaremos al monte del fin del mundo. Y no solo eso, en la tercera hora hay algo muy especial, se llama alerta OVNI, lo vais a entender en la tercera hora.